a grabar. Ok, bueno, la clase pasada nosotros armamos una lista reciclable en donde cada ítem, ¿sí?, no era ni más ni menos que un constraint layout en el que le pusimos una serie de componentes. No le pusimos tamaño al constraint layout, ocupa todo el display, ¿sí? Cuando lo recreamos a ese ítem dentro del Recycle View, toma formas medias raras, ¿no? Muy largo quizás, ¿sí? Eh, soso, ¿sí? Sin fondo, sin nada. Entonces por allí quedaría bueno que, por ejemplo, cada ítem tenga forma de tarjeta, ¿sí? Es decir, lograr que cada ítem no sea un rectángulo con la forma del display, sino que tenga, por ejemplo, la forma de tarjeta, ¿sí? La forma de una tarjeta. Esperen que quise elegir rectángulo con esquinas redondeadas y este es rectángulo, bueno, no tengo. Bueno, la idea es una tarjeta que podría tener, por ejemplo, que no sea tan rectangular, ponerle, por ejemplo, bordes redondeados, ¿sí? Que los bordes sean redondeados, un relleno, ¿ok? Para eso, para poder construir una tarjetita, inclusive a esa tarjeta le podemos poner efectos de relieve, ¿sí? De sombra, inclusive. Eh, para hacer eso, vamos a cambiar el contenedor, ¿sí? En lugar de usar un constraint layout, vamos a usar un card view. ¿Podría yo usar la vista que ya tengo? ¿Podría reusar, por ejemplo, el ítem XML que ya tengo? Sí, lo podría reusar tranquilamente. Pero yo les propongo hacer otro XML, no hagan nada todavía, ¿sí? En donde vamos a usar como contenedor un card view y ya vamos a ver cómo se acomodan los elementos dentro del card view, ¿sí? Ahora bien, yo tengo intención dentro al card view, por ejemplo, dentro del card view, usar un fondo de color, ¿sí? Usar un fondo por ahí de color, o un fondo con colores en degradé, ¿sí? Entonces quiero crear esos fondos. Tengo la posibilidad de crear ese tipo de recursos, ¿sí? De crear este tipo de figuras. Esto que les voy a mostrar yo acá, por ejemplo, para el fondo, el color para la figura que vamos a crear en XML, ¿sí? En este caso la vamos a usar para un color de fondo, ¿sí? Eh, yo le puedo dar forma también a esa figura de rectángulo, de óvalo, y podría hacer que, por ejemplo, un botón se adecue a esa forma. Si yo a un botón le pongo como background la figura que yo elija, ¿sí?, adopta la forma de esa figura, ¿sí? Bien. Bueno, pero muy lindo todo esto y cómo arranco. Lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a construir esa figura, ¿sí? Entonces, esperen que voy a achicar acá lo de Zoom. Allá, que me está molestando. Voy a cerrar esta pestaña. Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Como quiero crear un nuevo recurso, ¿sí?, que no va a ser una vista, sino que va a ser una figura, ¿estamos? Eh, si bien la vamos a construir en XML, no lo vamos a hacer dentro de la carpeta layout, lo vamos a hacer dentro de la carpeta draguable. Fíjense que en la carpeta draguable ustedes tienen, por ejemplo, este fondo. Fíjense cómo está creado el fondo. Después ustedes podrían buscar documentación de para qué sirven estas etiquetas, ¿sí?, para lograr ese fondo. Fíjense que acá hay otro fondo que muestra el logo de configuras, digamos, arma el fondo, el loguito de Android. ¿Sí? Bueno, algo parecido vamos a hacer nosotros, ¿sí? Mucho más simple, pero bueno, para que tengan la idea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. En la carpeta draguable vamos a hacer un clic secundario, vamos a elegir New, ¿sí? Y vamos a elegir un draguable resource file, ¿sí? El nombre que le vamos a poner es fondo, por ejemplo.
un nuevo draguable resort file. El nombre que le vamos a poner es fondo. Y el tipo de selector, ¿sí? Como yo quiero construir una figura, vamos a poner shape. Shape. Ustedes pueden, en la documentación de Android, ¿sí? Yendo a android.developer.com, buscar más información acerca de estas etiquetas que puedo utilizar dentro de un archivo XML. Perfecto. Fíjense que automáticamente me generó, ¿sí? Lo voy a poner en modo diseño, lo voy a dejar pura y exclusivamente en modo código. Puedo trabajar en modo diseño para ir viendo ambos, split, código y diseño. Si quieren pueden dejar los dos, yo lo voy a poner en código para que se vea mejor. ¿Sí? Alt Shift, punto, amplío, perfecto. Bueno, dentro de esta es una figura, le vamos a ir dando forma a nuestra figura. ¿Sí? Para eso tengo distintas etiquetas. ¿Sí? Para eso tengo distintas etiquetas. Una de esas etiquetas es la etiqueta corner. Corner. ¿Sí? Corners, por ejemplo, tiene la propiedad, tengo propiedades para ponerle un tamaño, un radio, ¿sí? Para cada uno de los corners, de las esquinas, yo le voy a poner en general, entonces uso la propiedad radius, ¿sí? Y acá puedo poner el tamaño del radio. En este caso le voy a poner 50 dp. Cierro la propiedad corner, barra, corchete acodado, ¿sí? Bueno, todavía no veo nada porque no le he puesto relleno. Gabriel, ¿qué pasó que te levanta la mano? Sí, profe, quería decir, o sea, usted lo que hizo ahí fue crear un XML, Sí, o sea, lo el hice New dentro de la carpeta. Variable Resource File. Hizo. Exactamente, sí Ah, señor. Termina siendo un simple XML, solamente que si yo elijo Drawable Resolve File, me da la posibilidad de que yo elija el tipo de elemento que voy a crear. ¿Sí? Yo elegí en selector, puse shape y ya me generó todo el código, digamos, las etiquetas para comenzar a crear la figura. ¿Sí? La otra propiedad que le vamos a poner es, eh, queremos hacerlo con un fondo degradé, ¿sí? El fondo degradé. Para eso vamos a usar la propiedad gradiente, que tiene, la etiqueta gradiente tiene varias propiedades, ¿sí? Una de ellas es ángulo, es decir, cómo quiero que vayan el sentido, el ángulo que quiero que tenga las combinaciones de colores, ¿sí? Esto lo pueden ir probando ustedes. Yo acá le voy a poner 45 grados, ¿sí? 45, por ejemplo, y vamos a elegir dos colores. Entonces, yo elijo el color desde dónde quiero que empiece, ¿sí? El color, con qué color quiero que empiece el degradé y con qué color quiero que termine, ¿sí? Entonces vamos a elegir, por ejemplo, eh, Star Color. Fíjense que automáticamente el IDE me va autosugiriendo, autocompletando. Esperen que quiero achicar un poquito, ahí para que vayan viendo dónde estoy. Y vamos a suponer que quiero un color. Yo para poder activar un color, lo vamos a poner en hexadecimal, ¿sí? Numeral, por ejemplo, FF, yo voy a poner cualquier cosa, 9800, ya lo tenía escrito. Fíjense que automáticamente cuando ponen un hexa, ¿sí? O por ejemplo, supongamos que dicen, bueno, voy a poner FF000, ¿tá? Fíjense que este es el color rojo, por ejemplo. Pero fíjense que ustedes pueden hacer clic. ¿Vieron que se activa la paletita acá? Se activó el color. Si yo hago clic, fíjense que se activa la paleta para que ustedes personalicen ese color. ¿Sí? ¿Estamos? Pueden elegir el color que ustedes quieran de la paleta. ¿Mm? Y una vez que lo tienen, ese es el color con el que va a empezar el degradé. ¿Sí? Yo lo voy a dejar como lo tenía, FF9800, que es un
color medio naranja, ustedes elijan el color que quieran, y vamos a decirle el color final, ¿sí? Es el end color. Fíjense, con que pongan los primeros caracteres de la propiedad que quieren poner, automáticamente se lo sugiere, y, a ver, lo que yo había hecho de ejemplo, terminaba con el color AA D6 0F0F. Termina con el color rojo, ¿sí? Cierro la propiedad gradiente. Si yo me voy a modo diseño, fíjense el degradé, ¿no? Estamos del naranja al rojo. Del naranja al rojo, también podría elegir desde dónde quiero que arranque, ¿sí? Puedo cambiar el ángulo. Vamos a poner 5. ¿Sí? Pueden ir variando ustedes el ángulo de inclinación. Perfecto. Y bueno, en este caso lo único que quisimos construir es así. Es un rectángulo con esquinas, con bordes redondeados, usando degradé, ¿sí? Esta figura es la que voy a usar de relleno para una parte de la tarjeta, ¿sí? Todavía no les digo para qué, para una parte de la tarjeta, ¿sí? Entonces yo les voy a pasar acá, por el chat, el archivo de XML, si ustedes también lo tienen. Ahí lo muestro en modo código para que todos puedan verlo. Acá, al shift, puedo venir para acá. Ahí tenemos. Bien, ahí tenemos construido entonces, hemos construido una figura muy sencilla, que es un rectángulo con esquinas redondeadas, con un relleno en degradé, ¿sí? ¿Para qué lo hicimos? Porque vamos a usar eso como fondo de algo, ¿sí? ¿De la tarjeta? Capaz que no, ¿sí? Capaz que algo que tenga la tarjeta. Bueno, ¿cómo comienzo ahora? Ahí yo espero un segundito. Perfecto. Bueno, ya tenemos creada nuestra figura, ¿sí? Dentro de la carpeta drawable, y ahora lo que vamos a hacer es crear de nuevo este ítem, ¿sí? Este ítem que tiene nombre, cantidad de habitantes, distancia, ¿sí? Y tiene un image view. Se los voy a hacer de nuevo. Podemos reusar el código que tenemos, ¿sí? Después lo vamos, por ahí como es medio largón, lo vamos a reusar, pero les voy a hacer crear el archivo, un archivo nuevo, una para que repasemos cómo, ¿sí? Lo vamos a hacer. Entonces, vamos a crear dentro del layout un nuevo layout resource file, ¿sí? El nombre del archivo va a ser tarjeta y el root, ¿sí? No va a ser un constraint layout. El contenedor root va a ser un, fíjense que borré todo, card view, ¿sí? Un card view, ¿ok? Entonces, el nombre del archivo en minúscula, recuerden que estoy dentro de la carpeta de recursos, ¿sí? Y no me permite mayúsculas, y el root es un card view, ¿sí? Fíjense que el paquete en donde se encuentran los card views, en el paquete de widget, ¿sí? Dentro del card view, dentro del paquete Android X. Ok, y ahí me generó el card view. Bien. Vamos ahora a darle las propiedades a la tarjeta, ¿sí? A la tarjeta también le puedo poner bordes, le puedo poner un corner, ¿sí? Hacerle bordes redondeados, que las esquinas estén redondeadas. Puedo ponerle un padding, ¿sí? Puedo decir qué separación quiero que tengan los elementos que están adentro de la tarjeta, del borde de la tarjeta. Algo que también puedo ponerle es una elevación, ¿sí? Para dar a entender que es como si fuese un efecto 3D, ¿sí? Para darle ese efecto. Pero algo importante es lo siguiente.
que quizás cambiando esta propiedad de alto, como lo voy a hacer acá, en el constraint layout que hicimos en el ítem, en lugar de match parent por wrap content, ¿sí? Fíjense que lo que voy a cambiar es el alto por wrap content. ¿Qué le quiero decir acá? Que el alto del card no sea el del display, sino que el alto sea el necesario para que se muestren los elementos que yo voy a meter adentro. ¿Sí? ¿Estamos? Es lo único que cambio acá. Y voy a agregar ahora otras propiedades. Entonces, dentro de la etiqueta de CardView, vamos a poner, por ejemplo, el color de fondo. Le vamos a poner un color de fondo. Entonces, puedo poner... Uy, es card background color, ¿sí? La propiedad va a ser card background color, ¿sí? Card background color. Fíjense que automáticamente, como background color está en otro namespace, automáticamente me lo importó, ¿sí? Automáticamente me importó este namespace. Esto lo podría sacar de acá, lo pueden dejar ahí si quieren. Si molesta, lo pongo acá junto con los otros namespace. Ahí está. Entonces, del paquete app, ¿sí? O del namespace app, voy a usar la propiedad card background color, y acá lo mismo, espera un hexa, ¿sí? Un hexadecimal. En este caso yo iba a usar el mismo naranja, perdón, El numeral. el mismo naranja que usé en el fondo, en la figura de fondo, ¿sí? Acá podría ser un poquito más oscuro, a ver qué pasa si pongo, voy a hacer un enchastre, pero voy a poner lila, para que veamos el cambio. Y bueno, acá elegí un color que nada que ver con el fondo que tenía, para ver justamente cómo queda. La otra propiedad que tengo es la de card corner radius, ¿sí? En este caso, le vamos a poner un pequeño redondeo de 20 dp. Esto lo puedo ir cambiando para ver cómo va quedando. El padding, ¿sí? El card padding, en este caso es, perdón, content padding, es la propiedad. Content padding. En este caso también le vamos a poner una separación, vamos a separar los elementos que están dentro del car, del borde del car, a una distancia de 10 dp. Y la elevación. La elevación la vamos a poner también en 10 dp. Después ustedes pueden ir cambiando estos valores, a ver si estoy en modo diseño. Fíjense que no alcanzo a apreciar, ¿sí? el car en su totalidad, porque como no tiene elementos, ¿sí? Es muy finito. A medida que le vaya poniendo elementos, ¿sí? Se va a ir viendo un poquito más grande. Bien. Una vez que tenemos estas propiedades, que se nos ocurrió cambiar el fondo, digamos, el corner, el redondeo de las esquinas, la separación, ¿sí? Y la elevación, lo que tengo que poner dentro del car es un contenedor, ¿ok? Es decir, para poder acomodar los elementos dentro del car, no los puedo largar ahí adentro sueltos. Tendrían que estar dentro de un contenedor. Por ejemplo, un constraint layout, ¿ok? Gabriel, Sí, no, que profe, levantó la mano. quería decir que me estaba tirando error ahí en la línea donde hace el background color del card, en la línea Bien, 6. si te tira el color, si te tira error, fíjate que Start Background Color es de app, la propiedad, Claro, ¿sí? Es de app, es el name of app, y si te da ese error, mira, te paso acá, porque quizás no te lo importó automáticamente, ok. para que te lo agregue. Puede ser, sí, sí, puede ser. Bueno, y ahí ¿Ah? un compañero dijo que no pudo crear el card view. No sé si respondió a eso. Un compañero no pudo. Entonces, como contenido del CAR, lo que queremos poner es esto, básicamente. Dentro de la tarjeta queremos poner
estos componentes, ¿sí? Pero como les decía, no los puedo largar sueltos, tienen que estar dentro de un contenedor, ¿sí? Como están acá. Por ejemplo, dentro del CardView debería anidar otro contenedor. Por ejemplo, un constraint layout y meter todo. Para no tener que escribir todo de nuevo, miren lo que voy a hacer. Vamos a abrir este ítem XML, vamos a ir a código, y nos vamos a copiar todo el constraint layout. Fíjense, todo lo que tiene el constraint, tuki, 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 todo, hasta acá, hasta donde empieza. ¿Sí? O sea, copio desde donde empieza el constraint layout hasta donde termina. ¿Sí? Después vemos si hay cositas que tenemos que sacar. Lo copiamos, ¿sí? Vamos a tarjeta y dentro del CardView lo pegamos. Perfecto. Ahora, vamos a la cabecera y fíjense aquí lo siguiente. A estos espacios nombres, ¿sí? El espacio nombre Android, al espacio nombre App, al espacio nombre Tools, ya los importamos acá arriba. ¿Sí? Android, App, ¿qué me está faltando? El Tools está. Bueno, ¿sí? Pero estos ya los tengo. Entonces lo que puedo hacer es a estos borrarlos, a los XMLNS, XML, namespace, para Android y para App, pumba, fuera. Este de Tools, que no lo tengo, lo puedo importar. A ver si lo saco de acá y lo pongo acá, arriba. Así me quedan todos importaditos allá arriba. Perfecto. Pues lo puedo usar cuando los necesite. Ahí está. Entonces, miren, me quedó el constraint layout con las propiedades. Ancho y alto. ¿Sí? Y dentro del constraint tienen los componentes. ¿Sí? Profe, ¿nos puede pasar Diga, el código de la línea 16 para arriba, por favor? de la línea 16 para arriba. ¿Dónde es que pegó el tool que no alcanza a ver? Lo pegué acá arriba, en donde están los otros espacios nombres. ¿Sí? Donde está el espacio nombre Android, el espacio nombre App, ahí pegué el Ok, tool. ok, ya lo vi. Ahí está. Espera, te voy a hacer algo mejor. Te voy a pasar el archivo completo. Paso el archivo completo con lo que está hasta acá, porque si no vamos a hacer lío. Ahí, ahí está. Bien. Pues ya, profe, gracias. Y no de nada. Fíjense que acá el constraint, layout, es el contenedor, a ver si yo voy a modo diseño, el constraint layout es el contenido, todo el constraint layout es el contenido de nuestro card, ¿sí? De nuestra tarjeta, ¿ok? Fíjense que el card se adaptó al constraint layout, a todo lo que tenía que mostrar el constraint layout, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, a este constraint le vamos a cambiar el fondo. ¿Por qué fondo? Y el que creamos nosotros, ¿sí? Bueno, vayamos acá. Dentro, fíjense que estoy parado ahora, dentro de las propiedades del constraint layout, ahí le vamos a agregar, por ejemplo, el fondo. ¿Cómo le pongo el fondo? Y bueno, la propiedad es background, ¿sí? Es background, ese fondo. Y ahora, el fondo no va a ser un color, es una figura que tengo dentro de la carpeta drawable. ¿Cómo hago referencia desde acá, desde XML, a la carpeta drawable? Así, arroba, el nombre de la carpeta de recurso, drawable, y ahí tengo, fondo. ¿Sí? Fíjense que acá me muestra que el fondo es un degradé que nosotros creamos en XML, ¿sí? Que es este fondo que tenemos aquí. Fíjense que si vamos a modo diseño, miren cómo se ve. Un espectáculo. Lo que habría que cambiar después, el color de la letra, ¿sí? Por lo menos ponerlas en negrita, ¿sí? Eso lo podrían llegar a cambiar. Bien. Fíjense que la tarjeta tiene, se ve más grande porque hay un padding, ¿sí? De 10 dp. La tarjeta, el card,
tiene esta propiedad, ¿no? Content padding de 10 dp, ¿sí? Entonces, a una separación de 10 dp del borde del car está el constraint layout. Y fíjense que el constraint layout, también tiene forma B de corner. ¿Por qué? Porque el constraint se adaptó al background que yo puse. Y el background que puse es este XML, que tiene un borde. ¿Sí? ¿Estamos? Ustedes pueden jugar con eso. Vuelvo a atacar. ¿Ok? Entonces ahora hemos logrado hacer que cada ítem, todavía no hemos logrado nada, solamente hemos creado el ítem, ¿sí? Que se llama tarjeta. Entonces la pregunta ahora es la siguiente. ¿En dónde modifico, ¿sí? Para que no use más este ítem? Use este tarjeta XML, el Recycler View. ¿A dónde iría? El adapter. Al adapter, perfecto. Me voy a Ciudad Adapter, me voy a Ciudad Adapter y ¿En el en el OnCreate método, ViewHolder, profe? exactamente, en el onCreateViewHolder, que es como el método constructor que se ejecuta del adapter, es en donde le digo cuál es el ítem. Y le digo, el ítem es un layout que no es ítem, se llama tarjeta. ¿Sí? Ese sería el cambio que tendrían que hacer. Y prueben.